diciembre de 1978, en una sala cerrada de Pekín, un hombre pequeño y arrugado, de apenas 1,57 m de estatura, se puso de pie frente a los dirigentes del Partido Comunista Chino y dijo algo que, en ese momento, sonaba a herejía. Dijo que China había estado equivocada, que durante 3 décadas, bajo el mando de Mao Zedong, el país había intentado construir una sociedad perfecta siguiendo la teoría, solo había conseguido hambruna, muerte y ruina. Que si querían salvar al comunismo chino, iban a tener que hacer algo que ningún régimen comunista había hecho antes en la historia. Iban a tener que dejar entrar al capitalismo. En esa sala, casi nadie lo entendió del todo. Muchos pensaron que era una locura. Otros creyeron que estaba traicionando todo por lo que habían luchado durante décadas. Pero ese hombre pequeño y arrugado tenía algo que ninguno de los demás tenía. Había sido purgado 2 veces por el propio Mao. Había visto morir a su hijo mayor, empujado desde una ventana durante la Revolución Cultural. Había pasado años trabajando como obrero en una fábrica de tractores, después de haber sido uno de los hombres más poderosos del país. Sabía, mejor que nadie en esa sala, cómo se veía el fracaso del comunismo puro, y estaba decidido a que China no volviera a pasar por eso. Su nombre era Deng Xiaoping, y en las siguientes 2 décadas ese hombre iba a hacer algo que la historia económica del siglo XX no había visto jamás. Iba a sacar a más de 700 millones de personas de la pobreza. Iba a convertir a un país al borde del colapso en la segunda economía del planeta. Y lo iba a hacer sin democracia, sin elecciones libres y con el Partido Comunista firmemente aferrado al poder. Hoy vamos a contar cómo lo hizo. ¿Y por qué? Casi 50 años después, el mundo entero todavía sigue tratando de entender qué diablos ocurrió exactamente en esa sala de Pekín en diciembre de 1978. Antes de entrar en esta historia, si te interesa el tipo de contenido que hacemos en el canal, historias reales sobre cómo se construyen y se destruyen los países, los líderes y las civilizaciones que definen el mundo actual, suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos un nuevo video como este. Para entender por qué Deng Xiaoping hizo lo que hizo, hay que conocer al hombre. Y el hombre no era ningún reformista natural. Deng Xiaoping había nacido en 1904, en una familia acomodada del sur de China. A los 15 años, sus padres lo habían enviado a Francia como parte de un programa de estudios en el extranjero, donde terminó, casi por accidente, uniéndose al Partido Comunista. En los años 30 luchó junto a Mao en la Guerra Civil China. Estuvo en la Larga Marcha. Fue uno de los fundadores de la República Popular en 1949. Durante décadas fue leal, pero también era pragmático. Y ese pragmatismo, en un régimen liderado por un ideólogo puro como Mao, era una traición esperando a ocurrir. La primera vez que Deng cayó fue en 1966, cuando Mao lanzó la Revolución Cultural, ese movimiento devastador que, durante 10 años, iba a destruir la economía, la cultura, la educación y las vidas de decenas de millones de chinos. Deng fue acusado de ser el segundo capitalista más grande dentro del partido. Fue purgado, su familia fue perseguida, y su hijo mayor, Deng Pufang, mientras era interrogado por los guardias rojos, fue empujado o saltó, según algunas versiones, desde el 3er piso de un edificio universitario. Sobrevivió, pero quedó paralítico de por vida. Deng fue enviado a trabajar como obrero manual a una fábrica de tractores en la provincia de Jiangxi. Un ex líder del país, uno de los hombres más importantes de la revolución, empujando metal en una línea de montaje durante años, mientras su hijo se recuperaba a duras penas de sus heridas. Y ahí, en esos años, Deng vio algo que iba a cambiar todo. Vio a la gente común de China. Vio a los campesinos que producían menos comida cada año, porque el sistema de comunas colectivas los había desmoralizado. Vio a las fábricas que producían basura, porque no había incentivos para producir bien. Vio a un país entero, en teoría, avanzando hacia el comunismo, que en la práctica se estaba muriendo de hambre. En 1973, Deng fue rehabilitado. En 1976, cuando Mao murió, fue purgado por segunda vez por los últimos leales al maoísmo. Y en diciembre de 1978, contra todo pronóstico, después de 2 caídas y 2 regresos, ese hombre de 74 años se levantó frente a sus camaradas y les explicó, en términos simples, lo que había aprendido durante todos esos años en la fábrica de tractores, que la teoría podía esperar y que primero había que dar de comer a la gente. Deng no llegó a esa sala con un plan detallado, y esa es quizás la parte más increíble de toda esta historia. Cuando le preguntaron cómo iba a reformar la economía más grande del mundo, Deng usó una imagen que se volvió legendaria. Dijo que iban a cruzar el río sintiendo las piedras. Es decir, no tenían mapa, no tenían teoría, no tenían un manual de instrucciones para transformar el segundo país más poblado del planeta. Lo que iban a hacer era caminar,
paso a paso, sintiendo cada piedra bajo el pie. Y si una piedra parecía estable, apoyarían el siguiente pie. Si una piedra se hundía, retrocederían y probarían otra dirección. Empezaron con los campesinos. En una pequeña aldea llamada Chaogang, en la provincia de Anhui, 18 familias campesinas habían firmado un pacto secreto en 1978. Habían acordado dividir la tierra comunal entre ellos y trabajarla individualmente. Cada familia se quedaría con lo que produjera, después de entregar una cuota al Estado. Si los descubrían, los ejecutaban. Pero al año siguiente, esa aldea produjo más grano que en los 5 años anteriores combinados. Y cuando la noticia llegó a Deng, él no los castigó, los usó como modelo. En los siguientes años, ese sistema, que los campesinos habían inventado por desesperación, no por teoría, se extendió a todo el país. En 5 años, la producción agrícola china creció un 50%. Cientos de millones de personas dejaron de tener hambre por primera vez en décadas. Después vinieron las ciudades. En 1980, Deng tomó otra decisión que ningún líder comunista había tomado antes. Escogió 4 pequeñas ciudades en la costa sur de China, Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen, y las declaró zonas económicas especiales. Dentro de esas zonas, las reglas normales del comunismo chino no aplicaban. Las empresas extranjeras podían instalarse. Los impuestos eran bajos, la regulación era mínima y los trabajadores chinos podían ser contratados directamente por multinacionales occidentales. Shenzhen, en particular, era en 1980 un pueblo pesquero de 30.000 habitantes. 40 años después, es una metrópolis de 17 millones, con más rascacielos que Nueva York, y sede de compañías como Huawei y Tencent. Pero para que ese milagro ocurriera, tuvo que pasar algo más. Algo que, en cualquier otro contexto, habría sido imposible. Aquí es donde la historia se vuelve realmente audaz, porque las zonas económicas especiales por sí solas no habrían servido de nada. Ninguna multinacional occidental iba a invertir miles de millones de dólares en un país comunista que hasta hacía 5 años era considerado enemigo estratégico de Estados Unidos. Deng necesitaba convencer al mundo entero de algo casi imposible, de que China había cambiado. Y para hacerlo, tomó una decisión que sus predecesores comunistas habrían considerado impensable. En enero de 1979, viajó personalmente a Estados Unidos. En una gira de 9 días, Deng, el hombre que había luchado toda su vida contra el capitalismo, visitó Washington, Atlanta, Houston y Seattle. Se reunió con el presidente Jimmy Carter, fue a la sede de Boeing, fue a la sede de Coca-Cola. Y en Houston, en un momento que dio la vuelta al mundo, se puso un sombrero de vaquero durante un rodeo. Un dictador comunista de 74 años, con un sombrero tejano en la cabeza, saludando sonriente a las cámaras. Esa imagen no era casualidad, era un mensaje calculado dirigido a los ejecutivos de las corporaciones estadounidenses. Un mensaje que decía, sin necesidad de palabras: China está abierta al negocio. Vengan. Coca-Cola abrió su primera planta en Shanghái. Boeing empezó a vender aviones. En los años 80, marcas como Volkswagen, IBM y McDonald's empezaron a establecerse en China. Pero el verdadero salto llegó en los años 90, con la caída de la Unión Soviética y con China ofreciendo mano de obra que costaba una fracción de lo que costaba en Estados Unidos o Europa. Las multinacionales occidentales empezaron a trasladar sus fábricas al país por miles. Todo empezó a hacerse en China. En 2001, China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio. 10 años después, ya era la fábrica del mundo. El país producía más acero, más ropa, más electrónica, más juguetes, más muebles y más de casi cualquier producto manufacturado que cualquier otro país del planeta. Y el país, que en 1978 tenía un PIB de 150.000 millones de dólares, hoy tiene un PIB de más de 18 billones, un crecimiento de casi 12.000% en menos de 50 años. 770 millones de chinos han sido sacados de la pobreza extrema desde que Deng se levantó en esa sala. Más gente sacada de la pobreza por un solo dirigente político que en cualquier otro momento de la historia humana. Pero esa historia también tiene su lado oscuro, porque en junio de 1989, cuando cientos de miles de estudiantes chinos salieron a las calles pidiendo también libertades políticas, no solo económicas, Deng no dudó. Envió al ejército a la plaza de Tiananmen. Y las estimaciones más aceptadas hablan de cientos, posiblemente miles de muertos esa noche, aunque el número exacto sigue siendo, hasta hoy, un secreto de Estado. Ese fue el mensaje final de Deng al mundo. Podía haber capitalismo económico, pero no habría democracia política. Y esa fórmula, mercados libres bajo un partido único de puño de hierro, es la que China sigue practicando exactamente igual, casi 30 años después de la muerte de Deng.
Deng Xiaoping murió el 19 de febrero de 1997, a los 92 años. Nunca ocupó formalmente el cargo de presidente, ni de primer ministro, ni de secretario general del partido. Sus cargos oficiales durante los años más importantes de las reformas fueron, curiosamente, cosas menores. Pero desde esos cargos aparentemente modestos, ese hombre pequeño, arrugado y silencioso, reformó al país más poblado del planeta y transformó al mundo con él. Porque hoy, cuando compras un teléfono, una camisa, un juguete, un electrodoméstico, cuando abres el paquete y lees Made in China en la etiqueta, estás sosteniendo en tus manos el resultado directo de una decisión que un anciano tomó en una sala cerrada de Pekín en diciembre de 1978. La decisión de dejar entrar al capitalismo sin dejar salir al comunismo, la decisión de sacrificar la libertad política a cambio de la prosperidad económica, la decisión de convertir a 1.300 millones de personas en la fuerza laboral más grande de la historia humana. Deng lo hizo sin democracia, sin elecciones libres, sin prensa independiente y con episodios de violencia estatal, como el de Tiananmen, que hasta hoy generan preguntas incómodas sobre el verdadero costo de ese milagro. Pero la historia de Deng plantea una pregunta que el mundo occidental todavía no ha logrado responder del todo. ¿Vale la pena sacrificar libertades a cambio de sacar a 700 millones de personas de la pobreza? ¿Quién decide si ese intercambio fue justo? ¿Los que salieron de la pobreza? ¿Los que murieron en Tiananmen? ¿Los que hoy viven sin poder buscar libremente información en Internet? Deng estaba convencido de tener la respuesta. Y su modelo, 40 años después, sigue siendo estudiado y en algunos casos imitado por líderes de todo el mundo que se preguntan si es posible modernizar un país sin democratizarlo. Esa pregunta sigue completamente abierta. Y quizás nunca deje de estarlo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el modelo chino. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.